Todo lo que cree sobre Jesús podría haber sido una invención calculada. Y lo más sorprendente es que no fue inventada por sus supuestos discípulos, ni siquiera por los que afirmaban haberlo conocido, sino por un hombre que jamás lo vio, jamás lo escuchó y jamás compartió una sola palabra con él. Pablo de Tarso. Este hombre, más que un seguidor, fue el verdadero creador del Cristo que millones adoran hoy. La historia oficial dice que Pablo fue un apóstol que llevó el mensaje de Jesús al mundo, pero si uno mira con atención, lo que realmente hizo fue algo mucho más profundo, más oscuro y más manipulador. Pablo no predicó al Jesús histórico, sino a un Jesús inventado, una figura completamente distinta a la que existió, si es que existió, moldeada a su conveniencia para transformar un movimiento judío local en una religión global controlada por él mismo y más tarde por el imperio. Y todo comenzó con una mentira, la primera de 7. La mentira de que Jesús era un ser divino desde antes de nacer. Pablo nunca habló de un Jesús humano, de un hombre que caminó por Galilea, comió, lloró o fue crucificado bajo Poncio Pilato. No, su Cristo no nació de una madre, ni tuvo discípulos visibles. Su Cristo era celestial, un ser espiritual que habitaba en los cielos y descendió para salvar a la humanidad. Pero, ¿de dónde sacó eso? De ninguna parte. Lo inventó porque necesitaba un Cristo que no dependiera de testigos, un Cristo que solo él pudiera interpretar. Así, mientras los apóstoles originales Pedro, Santiago y Juan hablaban de un maestro judío que predicaba justicia y arrepentimiento, Pablo lo silenció con una versión más poderosa, un Mesías cósmico que no necesitaba historia, solo fe. En sus cartas, Pablo menciona a Jesús decenas de veces, pero nunca menciona sus milagros, ni sus parábolas, ni su nacimiento, ni su crucifixión terrenal con detalles. Lo que menciona es una figura mística que se sacrificó en un plano espiritual. ¿Por qué? Porque para Pablo no importaba el hombre, sino la idea. El Cristo de Pablo no es una persona, es una doctrina. Y lo más impactante, esa doctrina no vino de un testimonio, sino de una visión. Pablo afirmó que un día en el camino a Damasco, un Cristo resucitado se le apareció. Nadie más lo vio, nadie más lo escuchó, solo él. Y sobre esa visión construyó una religión entera. Pero antes de seguir, detente un segundo y piensa, ¿qué harías si un hombre que nunca conociste te dijera que recibió un mensaje divino que anula todo lo que tú viviste? Eso mismo pasó con los discípulos originales. Ellos desconfiaron de Pablo, lo consideraban un intruso. Según el libro de los Hechos, Pablo persiguió a los primeros cristianos antes de su conversión. Luego, mágicamente, dice haber tenido una revelación celestial y de perseguidor, se convirtió en profeta. Pero, ¿qué tipo de revelación fue esa? Los textos no lo dicen con claridad. Algunos teólogos modernos sugieren que fue una alucinación, otros una experiencia estática. Pero sea cual sea la explicación, lo que está claro es que Pablo usó esa experiencia para erigirse como la autoridad máxima sobre un Cristo que nadie más conocía. Esa fue la primera mentira, que Jesucristo era el verdadero. Pero esa mentira tenía un propósito, eliminar la necesidad de un Jesús terrenal. Porque un Jesús humano podía ser cuestionado, pero un Jesús celestial no. Nadie podía refutar una visión, nadie podía contradecir una revelación privada. Con esa jugada, Pablo le arrebató el control del mensaje a los discípulos y lo trasladó a un plano místico donde solo él tenía la llave. Y lo más inquietante es que sus cartas fueron escritas antes que los evangelios. Es decir, su versión fue la primera en circular. Cuando Marcos, Mateo, Lucas y Juan escribieron sus relatos décadas después, ya lo hicieron bajo la sombra del Cristo paulino. Así, la figura espiritual que Pablo inventó contaminó todo lo que vino después. El Jesús que hoy conocemos no es el de la historia, sino el de Pablo. Y lo más perturbador es que la Iglesia lo sabe. Porque si Pablo no hubiera existido, el cristianismo tampoco. El mensaje moral del Jesús judío hubiera quedado en el olvido. Pero el Cristo celestial de Pablo fue perfecto para ser utilizado como herramienta de control. Un Dios que vive en otro mundo, que promete un cielo, pero impone obediencia en la tierra. Esa idea conquistó imperios, sometió naciones y manipuló conciencias por siglos. Pablo descubrió que la fe podía ser más poderosa que cualquier espada y la usó para construir un sistema que trascendió su tiempo. Su mentira fue tan perfecta que aún hoy millones la repiten sin saberlo. Pero lo que más sorprende es cómo esa mentira fue adoptada por la Iglesia como la verdad absoluta. Los concilios,
los padres de la Iglesia, los obispos, todos defendieron el Cristo de Pablo, no al Jesús de la historia. El Jesús humano desapareció en las sombras, mientras el Cristo teológico se impuso como dogma. Y si uno lee entre líneas los evangelios, se notan las costuras. La figura divina fue añadida después. Los milagros, los discursos celestiales, las promesas de salvación. Todo eso proviene de la misma fuente, la mente de Pablo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué ganaba inventando un Cristo celestial? La respuesta es tan antigua como la ambición humana. Poder. Pablo necesitaba autoridad. En un mundo dominado por el Imperio Romano, un líder espiritual con un mensaje universal podía desafiar fronteras, idiomas y culturas. Ya no se trataba de un rabino judío hablando de justicia, sino de un Salvador eterno hablando de redención. El paso de lo humano a lo divino fue la gran operación de propaganda religiosa más efectiva de la historia y fue obra de un solo hombre. Por eso, la primera mentira de Pablo fue también la más poderosa, la creación de un Cristo invisible, místico y eterno, que reemplazó al hombre que pudo haber existido. Un Cristo sin testigos, sin contexto, sin historia. Un Cristo que solo vivía en las palabras de Pablo. Y esa mentira fue el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás. Si Jesús fue convertido en un mito, fue porque Pablo lo necesitaba así. Y cuando la Iglesia lo comprendió, no solo lo aceptó, sino que lo canonizó. Porque un Cristo mítico es mucho más útil que un maestro incómodo. Un mito no contradice al poder, un mito se adapta a él. Esa es la razón por la que 2000 años después seguimos repitiendo las palabras de Pablo sin saberlo, creyendo en un Jesús que nunca dijo lo que Pablo escribió, ni enseñó lo que Pablo predicó. Y lo más impactante es que esta primera mentira fue solo el comienzo, porque detrás de ella se esconden 6 más, cada una más audaz que la anterior, cada una diseñada para reforzar el engaño y asegurar que nadie pudiera escapar de su red. Pero antes de desentrañar esas mentiras, debemos entender algo fundamental. La historia del cristianismo no es la historia de Jesús, es la historia de Pablo. Sin él, Jesús habría sido un predicador más entre muchos. Con él se convirtió en un Dios. Y cuando una mentira convierte a un hombre en Dios, ya no hay vuelta atrás. Si la primera mentira de Pablo fue transformar a un maestro humano en un ser divino, la segunda fue aún más peligrosa. Afirmar que esa transformación venía directamente de una revelación celestial. Nadie lo vio, nadie lo oyó, pero Pablo juró que el mismísimo Cristo se le apareció en una visión. Esa fue la carta maestra de su engaño. Porque mientras los demás necesitaban testigos, pruebas, coherencia, él solo necesitaba una experiencia personal, que nadie pudiera verificar. Y con eso construyó una autoridad inquebrantable. En el camino a Damasco, dice Pablo, una luz lo cegó y una voz le habló. Pero, ¿cómo es que un perseguidor de cristianos se convierte de repente en su líder espiritual? ¿No es sospechoso que todo dependa de una visión que solo él vivió? ¿Cómo se construye una religión entera sobre una voz en la cabeza de un hombre? Lo más impactante es que Pablo no conoció al Jesús histórico ni a sus enseñanzas. Nunca lo escuchó predicar. Nunca estuvo en Jerusalén con los discípulos. Nunca presenció sus supuestos milagros. Sin embargo, se atrevió a decir que el Cristo resucitado se le reveló directamente y que él y solo él entendía el verdadero mensaje. Y esa fue su segunda mentira, hacer pasar una experiencia personal por una verdad universal. Pablo sabía que, si decía que Cristo se le apareció en carne y hueso, podría ser desmentido. Así que elevó la historia a un plano invisible, espiritual, imposible de refutar. Un Cristo que solo se manifiesta a los elegidos, un mensaje que solo los iluminados pueden entender. De esa manera se convirtió en el intérprete exclusivo de lo divino. Nadie más podía discutirle. Su palabra era la del cielo. Y lo más irónico es que ni siquiera los discípulos originales creyeron en su historia. En Gálatas 1:18, Pablo confiesa que pasaron 3 años antes de reunirse con Pedro y Santiago. 3 años en los que predicó sin haber recibido instrucción de nadie. 3 años en los que construyó su propia versión del mensaje. Cuando finalmente se presentó ante los apóstoles, su discurso ya era completamente distinto. Mientras ellos hablaban de un maestro de carne y hueso, él hablaba de un Cristo celestial que le había revelado secretos que nadie más conocía. Los discípulos lo toleraron, pero nunca lo aceptaron completamente. La tensión entre Pablo y los apóstoles fue real. Hechos 15 describe el concilio de Jerusalén.
donde se debatió si los gentiles debían seguir las leyes judías para ser parte del movimiento. Pedro y Santiago decían que sí. Pablo dijo que no. Ganó Pablo. Con ese triunfo impuso una nueva versión del mensaje. Ya no era necesario seguir las leyes, ni el judaísmo, ni la tradición. Solo bastaba creer en su Cristo espiritual. Así rompió con las raíces judías del movimiento y creó algo completamente distinto, una religión desligada de su origen. Pero, ¿qué clase de revelación se atreve a contradecir las palabras del propio Maestro? Pablo inventó una revelación que anulaba cualquier autoridad humana. Su Cristo no hablaba con los apóstoles, hablaba con él. Su Cristo no necesitaba la historia, la reemplazaba. Su Cristo no pedía pruebas, pedía fe ciega. Y así, bajo la excusa de una visión celestial, Pablo estableció la estructura perfecta del dogma. Creer sin ver, obedecer sin preguntar, repetir sin comprobar. La Iglesia heredó ese modelo y lo convirtió en su fundamento. Creer por fe, no por evidencia. Esa idea no vino de Jesús, vino de Pablo. Y esa fue su segunda gran mentira, transformar la experiencia personal en ley divina. Lo más perturbador es cómo esa mentira le permitió eliminar a cualquier opositor. Cualquier duda podía ser vista como falta de fe, cualquier pregunta como rebelión contra Dios. De esa manera Pablo se blindó de críticas, se volvió incuestionable y mientras tanto, los apóstoles desaparecieron lentamente de la historia, reemplazados por las cartas de un hombre que jamás conoció al Jesús real. La Iglesia siglos después eligió esas cartas como base del Nuevo Testamento. 14 de los 27 libros del canon son de Pablo. La mitad del cristianismo actual proviene directamente de su pluma. ¿Y cuál fue la justificación? Su revelación. Pero esa revelación nunca tuvo testigos. Nadie verificó la luz. Nadie escuchó la voz. Fue un evento privado, un momento en la mente de un hombre que encontró en la fe una oportunidad de poder. Si eso no es manipulación, ¿qué es? Pablo comprendió que el poder más fuerte no se impone con la espada, sino con la creencia. Y su revelación fue el inicio de una estructura que convertiría la obediencia espiritual en su misión institucional. Porque si Dios le habló a Pablo, entonces todos los demás debían obedecerle. Y esa lógica sigue viva hasta hoy. Quien se atreve a cuestionar los dogmas no discute con hombres, sino con Dios. La visión de Pablo se convirtió en el escudo del poder religioso. Pero si miramos con atención, su relato tiene huecos. Hechos 92 y 26 cuentan tres versiones distintas de su conversión y ninguna coincide con la otra. En una los hombres que lo acompañaban oyeron la voz, pero no vieron nada. En otra vieron la luz, pero no oyeron la voz. En otra cayeron al suelo con él. ¿Cómo puede una experiencia divina tener tres versiones contradictorias? Porque no fue un hecho histórico, fue una narrativa construida, moldeada con el tiempo para darle legitimidad. Pablo necesitaba un origen milagroso para justificar su autoridad. Así como los emperadores romanos decían descender de los dioses, Pablo afirmó haber sido elegido directamente por uno. Su revelación fue su coronación, pero detrás del resplandor místico se esconde la estrategia de un político espiritual. Él comprendió que una religión basada en la visión de un solo hombre puede dominar a millones, porque nadie puede acceder a esa experiencia, excepto el fundador. Por eso su mensaje se volvió intocable. Y cuando la Iglesia adoptó su doctrina, la convirtió en dogma. La fe no necesita pruebas. La revelación no se discute. Así nació el corazón del cristianismo institucional. Y todo comenzó con una mentira dicha por un hombre que jamás conoció al Cristo histórico. Lo más irónico es que Pablo hablaba de libertad espiritual, pero lo que realmente construyó fue una prisión mental. Reemplazó la ley por la fe, pero una fe controlada por su palabra. Y así lo que comenzó como una experiencia personal se transformó en una cadena colectiva. La segunda mentira fue el eslabón que mantuvo a la humanidad atrapada durante siglos. Pero el engaño no termina ahí. Porque si la primera mentira le dio poder sobre la imagen de Jesús y la segunda sobre la revelación divina, la tercera le daría poder sobre el alma humana, la invención del pecado. La tercera mentira de Pablo fue su obra maestra de manipulación emocional. La invención del pecado original y la idea de que todos nacemos culpables. Ningún maestro judío antes de él había dicho semejante cosa. Ningún profeta habló de un castigo transmitido por sangre, ni de una humanidad condenada desde el nacimiento. Esa idea no existía. Pablo la creó para justificar su siguiente invento.
la salvación a través del Cristo que solo él conocía. Su pensamiento fue astuto. Si todos son culpables desde el principio, todos necesitan un Salvador. Y si ese Salvador no puede ser visto, ni comprobado, ni contradicho, entonces solo los que acepten la palabra de Pablo podrán salvarse. Así transformó un mensaje de vida en una estructura de control. Según la tradición judía, el ser humano puede equivocarse, pero siempre puede corregirse con arrepentimiento y justicia. No existe un pecado que heredes, ni una culpa que te condena, lo cambió todo. En su carta a los romanos afirmó que, por la desobediencia de un solo hombre, Adán, entró el pecado al mundo y todos murieron. Así nacía una doctrina que haría sentir culpable a la humanidad entera. Ya no bastaba con ser bueno, había que ser salvado. Y el único que ofrecía esa salvación era el Cristo espiritual de Pablo. Esa fue la tercera mentira, el pecado original. Una idea tan poderosa que dividió al hombre de sí mismo, convirtió la vida en deuda, la existencia en culpa. Desde entonces, el ser humano dejó de verse como una creación digna para verse como una criatura caída, necesitada de perdón constante. ¿Y quién ofrecía el perdón? La estructura que Pablo fundó con sus enseñanzas, la Iglesia. Pero Pablo no se detuvo ahí. La cuarta mentira fue la consecuencia directa de la tercera, la salvación gratuita. Al principio suena hermoso. Un regalo de Dios, sin condiciones, sin mérito, pero si se observa con detenimiento, fue el truco más inteligente para convertir la dependencia en obediencia. Si la salvación es gratuita, entonces no tienes control sobre ella. No depende de tus actos, sino de tu fe. Y la fe, según Pablo, debía ser absoluta en su Cristo invisible. Así el ser humano perdió el poder de decidir su destino moral. Ya no importaba lo que hiciera, sino lo que creyera. Y esa creencia debía pasar por Pablo. Lo que comenzó como una promesa espiritual, se convirtió en una forma de sumisión, porque quien puede otorgar la salvación también puede negarla. En su sistema, el alma humana quedó prisionera de un concepto que solo él podía interpretar. Con la idea del pecado original creó la herida. Con la idea de la salvación gratuita ofreció la cura, y ambas dependían de su palabra. Era una trampa perfecta. Pablo entendió que la culpa era el pegamento del poder. Ninguna autoridad se sostiene sin miedo. Y él inventó el miedo más profundo de todos, el de estar condenado sin saberlo. Durante siglos, la Iglesia repitió esa enseñanza. Nacos pecadores, necesitamos perdón. Solo a través de Cristo podemos salvarnos. Pero el Cristo del que hablan es el de Pablo, no el de Jesús. Los evangelios muestran a un maestro que enseña justicia, misericordia y acción. Pablo presenta a un Salvador invisible que exige fe ciega, dos visiones opuestas, pero la segunda se impuso. Porque el miedo vence a la razón. La idea del pecado y la salvación transformó el mundo. Justificó guerras, indulgencias, penitencias, bautismos forzados y conversiones masivas. Convirtió la espiritualidad en economía divina y todo nació de una frase escrita por un hombre que jamás conoció a Jesús. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque necesitaba una estructura emocional que perpetuara su poder incluso después de su muerte. Si todos nacen culpables, todos buscan perdón. Si todos necesitan perdón, todos buscan una iglesia. Si la iglesia administra el perdón, controla el alma. Así, la doctrina del pecado original no fue una revelación, fue un diseño psicológico, una herramienta de dominación espiritual que todavía funciona hoy. Y lo más sorprendente es cómo esta mentira se consolidó en los concilios posteriores. En el concilio de Cartago, siglo V, la Iglesia declaró oficialmente que el pecado original provenía de Adán y solo podía ser borrado por el bautismo. Pablo había ganado. Su invención se volvió ley divina. El ser humano desde entonces nació con deuda. Pero el problema es aún más profundo. Al imponer la idea de que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo, Pablo destruyó el concepto de responsabilidad personal. Las acciones, la justicia, la compasión quedaron relegadas. Lo único que importaba era creer. Esa fe absoluta se convirtió en la base del cristianismo institucional y no solo moldeó la religión, sino que moldeó la historia entera. Gobernantes, cruzadas, inquisiciones, todos se sostuvieron sobre esa culpa heredada. Una humanidad atemorizada es una humanidad dócil. Pablo lo entendió mejor que nadie. Su genio fue transformar la espiritualidad en obediencia.
Donde Jesús hablaba de amor y justicia, él habló de culpa y redención. Donde Jesús decía, haz el bien, él decía, cree y serás salvo. Con ese cambio, el cristianismo pasó de ser un movimiento ético a ser una maquinaria teológica. La tercera y cuarta mentiras fueron los cimientos invisibles de una prisión que millones aceptaron como esperanza. Lo más trágico es que esta trampa emocional se volvió parte de la cultura misma. Desde niños se enseña que nacemos sucios, indignos, necesitados de un Salvador. Pero, ¿qué clase de amor eterno necesita que te sientas culpable para amarte? Esa contradicción, ese chantaje emocional disfrazado de fe, es la herencia más duradera de Pablo. Y lo más terrible es que la Iglesia lo sabe. Por eso nunca ha permitido que se cuestione el origen del pecado original ni la lógica de la salvación. Porque si se cae esa mentira, se derrumba todo su edificio. Sin culpa no hay obediencia. Sin obediencia no hay control. Y sin control la fe se vuelve libre. Pero esa libertad era lo que Pablo temía. Porque una fe libre no necesita intermediarios. Y él necesitaba ser el intermediario. Por eso, cada vez que repetimos que Jesús murió por nuestros pecados, estamos repitiendo la frase que lo hizo inmortal. No a Jesús, sino a Pablo. Él creó el lenguaje, el marco mental, la teología del sacrificio. Su Cristo no muere por justicia, muere por deuda, no redime el mal del mundo, cancela un contrato espiritual inventado. Todo fue una construcción genial y perversa al mismo tiempo. Y esa construcción dio origen a la siguiente mentira. La quinta, la falsificación del mensaje del amor. Porque una vez que Pablo inventó el pecado y la salvación, necesitaba una emoción que lo envolviera todo, un sentimiento tan positivo que nadie se atreviera a dudar de él. Así nació la mentira del amor universal. La quinta mentira de Pablo fue la más seductora de todas. El amor universal suena hermoso, esperanzador, inofensivo, pero detrás de esa palabra se escondía una distorsión profunda del mensaje original. Pablo transformó la idea judía de justicia y fraternidad en un amor sentimental que justificaba la pasividad, la obediencia y la rendición. Jesús, el hombre, el maestro, el predicador del desierto, hablaba de un amor que exige justicia, que confronta la hipocresía, que lucha por la verdad. Pero el amor de Pablo es distinto. Es un amor que perdona todo, incluso la injusticia. Es un amor que no se rebela, que se somete, que obedece. En sus cartas, Pablo insiste en amar incluso a los enemigos, en obedecer a las autoridades, porque todas provienen de Dios. En sufrir sin quejarse, en callar ante la opresión. Ese no es el mensaje del Jesús histórico que desafió al poder del templo y al imperio. Ese es el mensaje de un hombre que necesitaba que los creyentes se volvieran dóciles, manejables, sumisos. Pablo creó una versión del amor que anuló la justicia y lo hizo con precisión política. En un mundo dominado por Roma, un movimiento que predicara rebeldía sería destruido, pero un movimiento que predicara obediencia disfrazada de amor sería aceptado. Así Pablo convirtió un mensaje peligroso en uno útil para el poder y el imperio lo entendió perfectamente. Cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial, no fue el Jesús de los pobres el que triunfó, fue el Cristo de Pablo, espiritual, sumiso, amoroso, inofensivo. El amor universal paulino se convirtió en la anestesia del espíritu, una emoción usada para mantener al creyente tranquilo ante la injusticia. ¿Por qué? ¿Quién se rebela contra el poder si cree que todo sufrimiento tiene un propósito divino? ¿Quién exige justicia? Si se le enseña a perdonar a sus verdugos. Ese fue el verdadero propósito de la quinta mentira, domesticar el alma humana. Pablo transformó la compasión en resignación, la fraternidad en conformismo, la esperanza en espera eterna y con eso eliminó cualquier posibilidad de revolución espiritual. El cristianismo que él diseñó no busca liberar al hombre, busca hacerlo soportar. Y lo más impactante es que la Iglesia construyó toda su moral sobre esa idea. Ama, perdona, calla, obedece. Ese amor sin límites no libera, encadena. Es el amor del esclavo que agradece sus cadenas porque cree que Dios lo quiere así. El Jesús original no predicó eso. Jesús habló de acción, de romper las estructuras de hipocresía, de devolverle al hombre la dignidad que el poder le había arrebatado. Pero Pablo transformó esa fuerza en sentimentalismo, redujo la justicia a emoción, cambió el fuego del profeta por la dulzura del sumiso y con eso logró lo que ningún conquistador logró jamás, conquistar el alma del pueblo.
Desde entonces, millones aceptaron el dolor como virtud, la pobreza como bendición, la injusticia como prueba divina. Todo gracias a una interpretación amañada del amor. Pablo escribió que el amor todo lo soporta. Esa frase, repetida por siglos, destruyó la capacidad de resistencia de pueblos enteros. Porque cuando te enseñan que soportar el sufrimiento es una muestra de amor, aprendes a aceptar tu propia opresión. Y así la mentira del amor universal se convirtió en la herramienta más poderosa de control. Un mensaje diseñado para mantener la calma de los oprimidos mientras el poder seguía gobernando en nombre de ese mismo amor. Lo más trágico es que muchos aún creen que ese mensaje vino de Jesús. Pero basta leer los evangelios con atención para notar la diferencia. Jesús denunció a los ricos, enfrentó a los sacerdotes, habló de justicia en la tierra, no solo en el cielo. Pablo, en cambio, predicó un amor que ignora la injusticia terrenal, un amor que posterga la justicia para la otra vida. Así el amor de Pablo se volvió el perfecto sustituto de la justicia de Jesús, y con eso la Iglesia tuvo el marco perfecto para legitimar siglos de opresión. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, desde las colonizaciones hasta las guerras santas. Siempre se usó la palabra amor para justificar el poder, amar a Dios, amar al prójimo, pero nunca cuestionar el sistema. Esa fue la trampa. Pablo creó un amor que adormece y la Iglesia lo transformó en doctrina, pero su engaño no terminaba ahí. Había una mentira más profunda, una promesa que nunca se cumplió y que, sin embargo, mantuvo viva la fe de millones por siglos. La mentira del regreso inminente de Cristo. La sexta mentira de Pablo fue anunciar un retorno que nunca ocurrió. Desde sus primeras cartas aseguraba que Jesús volvería pronto en vida de sus seguidores. Les prometió que serían testigos del fin del mundo y del inicio del reino celestial. Pero el tiempo pasó y nada ocurrió. Los primeros cristianos murieron esperando una promesa vacía. Y cuando la decepción llegó, la Iglesia tuvo que reinterpretar el fracaso. Dijo que el regreso no sería físico, sino espiritual. Otra vez, la historia se elevó al plano invisible. Inalcanzable, incuestionable. Pablo lo había hecho de nuevo. Convertir un error en dogma. Esa fue la sexta mentira. Prometer el fin de los tiempos para mantener viva la obediencia. ¿Por qué? ¿Quién se rebelaría contra el mundo si cree que en cualquier momento Dios lo destruirá y premiará a los fieles? ¿Quién lucharía por justicia si piensa que todo es temporal, que el cielo compensará las injusticias? Pablo construyó una fe que posterga la esperanza, una fe que espera lo que nunca llega. Y lo más irónico es que su mentira se volvió motor de fe. Cada generación creyó ser la última. Cada siglo esperó el regreso inminente. Cada decepción fue reinterpretada como prueba de paciencia, el ciclo perfecto del engaño. Y todas las palabras de un hombre que una y otra vez prometió lo que no podía cumplir. La sexta mentira. Mantuvo al cristianismo en una espera eterna, una esperanza sin fin que impidió la acción. Pero detrás de esa esfera había una séptima mentira, la más grande de todas, la que unió todas las anteriores y selló el destino de la humanidad, la mentira del poder divino de la Iglesia. Porque si el Cristo de Pablo vive en el cielo y su regreso siempre se retrasa, entonces alguien debe representar su autoridad en la tierra. Así nació el mayor engaño de todos. La séptima mentira de Pablo fue la más devastadora, la que selló todo el edificio del engaño y lo hizo indestructible. La idea de que la autoridad divina podía ser representada por una institución humana. En sus cartas Pablo fue preparando el terreno para eso, sin que nadie lo notara, cuando decía que toda autoridad viene de Dios, cuando insistía en la obediencia a los líderes espirituales, cuando pedía que las comunidades siguieran la doctrina sin cuestionarla, estaba construyendo el modelo que más tarde se transformaría en la Iglesia. Y esa es la mentira más grande, que el poder de Dios puede ser administrado por hombres. Con esa idea, Pablo no solo creó una religión, sino que creó una jerarquía, un sistema que se adueñó de la fe y la convirtió en un imperio. El mensaje original, que era personal y libre, se volvió una estructura de control. Lo que comenzó con un maestro itinerante que hablaba en las calles, se transformó en un palacio dorado donde pocos deciden qué es la verdad. Pablo no fundó directamente la Iglesia de Roma, pero puso cada ladrillo de su mentalidad. La idea de que alguien puede ser representante de Cristo en la tierra proviene de su lógica, y esa lógica se convirtió en el arma más poderosa del poder religioso. Si los líderes hablan en nombre de Dios, nadie puede contradecirlos. Así nació el dogma, la obediencia ciega,
la persecución del pensamiento libre. Pablo lo estableció con su estructura de cartas, con su lenguaje de sumisión, con su insistencia en que los fieles deben obedecer a quienes predican el Evangelio. Pero, ¿qué Evangelio? El suyo, el que él inventó. Su sistema fue tan perfecto que ni siquiera necesitó imponerse con violencia. Al principio bastó la palabra y luego vino el imperio. Roma vio en la teología de Pablo la herramienta ideal para mantener la unidad de los pueblos conquistados. Un Cristo celestial, una autoridad terrenal, una fe invisible, un poder visible. Y así la mentira final cerró el círculo. Un Dios que gobierna desde el cielo, representado por hombres en la tierra, guiando a una humanidad culpable que necesita intermediarios para ser perdonada. Pablo logró lo que ningún emperador soñó, un dominio que atraviesa los siglos sin necesidad de ejércitos. Porque cuando el alma está dominada, el cuerpo obedece. La Iglesia solo tuvo que perpetuar lo que él diseñó y lo hizo a la perfección. Desde los concilios hasta las cruzadas, desde la Edad Media hasta hoy, todo se sostiene en esas 7 mentiras. Un Cristo inventado, una revelación personal convertida en dogma, un pecado imaginario que genera dependencia, una salvación controlada, un amor que adormece, una promesa que nunca llega y una autoridad que se autoproclama divina. Cada una refuerza a la otra, cada una alimenta el miedo y la esperanza al mismo tiempo. Es un ciclo perfecto, una jaula hecha de fe. Lo más sorprendente es que al analizarlo fríamente, el sistema de Pablo no fue una improvisación, fue un plan cuidadosamente elaborado. Él no era un simple predicador, era un estratega. Comprendió que el poder no necesita verdad, solo necesita creencia. Y creó una verdad a medida de sus ambiciones. Un Cristo que no puede ser verificado, una salvación que no puede ser comprobada, una promesa que nunca se cumple, pero que todos temen perder. Es la estructura emocional más sólida de la historia. Por eso ha sobrevivido 2000 años, porque apela a lo más profundo del ser humano. El miedo a la muerte, la necesidad de sentido, el deseo de amor y la esperanza de justicia. Pablo tomó esas emociones y las convirtió en dogmas. Hizo de la psicología humana una religión y cuando murió, su maquinaria siguió funcionando sola. Los concilios solo la perfeccionaron, los papas solo la administraron, los creyentes solo la repitieron. El Jesús de Pablo se volvió más real que el Jesús histórico. Y la ironía es brutal. La figura más influyente del cristianismo no fue Jesús, fue Pablo. Sin él no habría iglesia, no habría doctrina, no habría cruz como símbolo universal. Todo eso vino de su pluma y lo más inquietante es que en el fondo lo sabía. En sus cartas se siente su ambición. Se presenta como apóstol de las naciones, como elegido de Dios, como el único que entiende el misterio oculto desde los siglos. Es la voz de un hombre que no busca seguir a Jesús, sino reemplazarlo. Y lo logró. Su teología borró al maestro y entronizó al mito, lo que comenzó como una historia local. Terminó siendo el sistema espiritual más poderoso del planeta, y todo gracias a 7 mentiras bien colocadas sostenidas por siglos de silencio. Pero la verdad siempre encuentra grietas. Hoy los textos más antiguos, los manuscritos, los estudios históricos y los propios evangelios dejan ver las contradicciones. El Jesús de la historia y el Cristo de Pablo son 2 figuras diferentes. Uno habla de justicia en la tierra, el otro promete cielo después de la muerte. Uno confronta al poder, el otro lo legitima. Uno enseña acción, el otro predica espera y entre ambos se levanta una frontera invisible, la mentira. Lo más difícil de aceptar es que esta mentira no fue creada por maldad pura, sino por cálculo. Pablo creía en su causa, pero su fe se mezcló con su ego, su deseo de poder y su visión de control. Esa mezcla dio nacimiento a una religión que ha moldeado la civilización, pero también ha ocultado la verdad durante siglos. Y esa verdad es simple. El Jesús que conocemos no es el que existió, es el que Pablo inventó. La historia que comenzó con un maestro judío que habló de compasión y justicia, terminó convertida en un imperio de dogmas y templos, donde la fe se usa para callar preguntas y la obediencia se confunde con amor. Pablo lo sabía y la Iglesia lo supo. Por eso defendieron sus cartas con tanto celo, por eso las incluyeron en el canon, mientras otros textos fueron eliminados o declarados heréticos. Porque si la gente descubriera que la base del cristianismo no está en Jesús, sino en Pablo, todo se derrumbaría. Por eso se prohibió leer ciertos escritos,
Se persiguió a quienes pensaban diferente y se destruyeron evangelios que mostraban otra versión. La mentira debía permanecer intacta. Pero ahora los fragmentos sobreviven. Los textos reaparecen. Las contradicciones ya no pueden esconderse y en medio de esa oscuridad una nueva luz empieza a brillar. Una luz que no necesita templos ni intermediarios. Una luz que solo pide una cosa: pensar, cuestionar, buscar. Porque la fe sin pensamiento es esclavitud y el amor sin justicia es mentira. Pablo quiso dominar la verdad, pero la verdad tarde o temprano se libera. Si esta revelación te estremeció, imagina lo que aún no te han contado. Suscríbete para descubrir las mentiras que cambiaron la historia y prepárate porque las próximas revelaciones son aún más peligrosas.